Londres, 1851. La capilla de San Jorge se alzaba resplandeciente en esta fresca mañana de mayo. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras, proyectando tonos de joyas sobre las filas de la aristocracia inglesa vestida con sus mejores galas. Rosas blancas y lirios adornaban cada superficie, su embriagadora fragancia llenando el aire mientras James Blackwood, el sexto duque de Westmoreland, se erguía alto e imponente en el altar junto a su radiante novia, Lady Catherine Pembroke. A sus 33 años, el duque presentaba una figura imponente en su atuendo formal, su cabello oscuro peinado hacia atrás de unos rasgos que las páginas de sociedad describían frecuentemente como nobles, si bien severos. Catherine, de apenas 22 años, rubia y delicada, temblaba ligeramente a su lado en su vestido de seda marfil y encaje de Bruselas, una visión de belleza juvenil que contrastaba con el semblante curtido del duque de... La congregación observaba con aprobación mientras el obispo oficiaba la ceremonia, su voz sonora resonando a través de las antiguas piedras. Este enlace había sido considerado de lo más apropiado por la sociedad, produciéndose precisamente 16 meses después del trágico ahogamiento de la primera esposa del duque, Alexandra Pembroke, la hermana mayor de Catherine. Cuando el obispo preguntó si alguien conocía causa justa por la que esta pareja no debiera unirse, se esperaba que la pausa tradicional transcurriera en un silencio reverente. En cambio, las pesadas puertas de roble al fondo de la capilla se abrieron de golpe con estrépito, el sonido reverberando como un trueno a través del espacio sagrado. Un jadeo colectivo se extendió por la asamblea mientras las cabezas se giraban para presenciar una figura silueteada en el umbral, empapada por la lluvia y respirando con dificultad como si hubiera corrido una gran distancia. El agua goteaba de su capa sobre el suelo de mármol mientras avanzaba con pasos deliberados, su rostro parcialmente oculto por un velo, pero inconfundible para aquellos que la conocían bien. El duque se quedó helado, el color desapareciendo de su rostro a medida que el reconocimiento se dibujaba en sus ojos. Catherine se aferró a su brazo, su ramo de rosas blancas cayendo olvidado al suelo mientras sus piernas amenazaban con ceder. La misteriosa mujer continuó su avance por el pasillo, la congregación abriéndose ante ella como el mar rojo. «Creo que ese puesto ya está ocupado», anunció, su voz clara llegando a cada rincón de la ahora silenciosa capilla, pues la duquesa de Westmoreland aún vive. Alexandra Pembroke se encontraba ante ellos, no ahogada y enterrada como todos habían creído durante 3 largos años, sino viva y tangiblemente presente. La luz multicolor de las vidrieras iluminó su rostro cuando se quitó el velo, revelando rasgos similares a los de Catherine, pero marcados por la adversidad y la determinación en lugar de la suavidad juvenil. Las matronas de la sociedad buscaron sus sales aromáticas, los caballeros murmuraron con incredulidad atónita, y el obispo se aferró su libro de oraciones al pecho como si pudiera protegerlo de este escándalo sin precedentes. Pero James y Alexandra no vieron a nadie más, atrapados en una mirada de reconocimiento a través de 3 años de presunta muerte, dolor y aparente traición. En ese momento congelado entre latidos, los cimientos de vidas cuidadosamente reconstruidas se desmoronaron y las certezas sobre las que se había construido un matrimonio de sociedad se desvanecieron como la niebla matutina ante la dura luz de un regreso imposible. Y ahora es el momento de detenerse y suscribirse a nuestro canal. Cada suscriptor nos acerca más a los 1000, lo que nos ayuda a mantener estas historias vivas y a que sigan llegando a ustedes. Si disfrutaron de este video, no olviden darle a me gusta y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Siempre es increíble ver cuán lejos viajan estos relatos por el mundo. Ahora, continuemos.
Los cielos plomizos de Londres lloraban contra las ventanas de Westmoreland House, mientras Alexandra Pembroke se sentaba con la espalda recta en un sillón de cuero frente a su esposo en su estudio con paneles de caoba, su vestido prestado todavía húmedo por la lluvia que la había empapado durante su dramática entrada en la capilla de San Jorge apenas unas horas antes. A sus 28 años, ya no era la novia de rostro fresco de hacía 3 años, sus facciones ahora afiladas por experiencias que habían tallado la suavidad juvenil, reemplazada por una resiliencia duramente ganada, evidente en la firmeza de su mandíbula y la mirada constante que dirigía al duque. James Blackwood caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, su ropa de boda desechada por una simple camisa y chaleco, su cabello oscuro despeinado por pasarse los dedos repetidamente por él, su expresión alternando entre la incredulidad, la ira y algo más complejo que podría haber sido anhelo. El retrato de Alexandra que aún colgaba sobre la chimenea parecía observar la escena con ojos pintados que no capturaban la nueva dureza de la mujer viva, un fantasma de tiempos más felices conservado en óleo y pan de oro. «Encontraron mi capa y sangre junto a los acantilados», afirmó ella, con la voz controlada a pesar de la emoción que se agitaba en su interior, sus dedos blancos donde se aferraban al reposabrazos. «Celebraste un funeral. Me lloraste durante exactamente 14 meses antes de cortejar a mi hermana. Qué eficientemente guardaste luto, James». La lluvia azotó las ventanas con renovado vigor, reflejando la turbulencia dentro de la habitación mientras el duque dejaba de caminar para enfrentarla, su rostro una máscara de emociones encontradas. «Enterré un ataúd vacío», respondió él, su voz ronca por la contención. «Busqué en esas aguas durante 2 meses, Alexandra. Se reclutó a todos los barcos de pesca desde Dover hasta Brighton. Cuando el mar se negó a devolverte, ¿qué hubieras querido que hiciera?» Alexandra desvió la mirada hacia la ventana surcada por la lluvia, sin querer que él viera cómo le afectaban sus palabras, cómo la imagen de él buscando en aguas turbulentas atravesaba su armadura cuidadosamente construida. «Poco importa ahora», replicó ella, la compostura ensayada volviendo a su voz. «Lo que importa es que no me ahogué ese día en los acantilados de Blackwood como todos creyeron. El accidente de navegación que supuestamente le costó la vida había sido la comidilla de la sociedad londinense, con susurros de tragedia siguiendo al duque durante meses, especulando sobre la competencia de su joven esposa en el agua a pesar de haberse criado cerca del mar. Ahora, esos mismos salones zumbarían con teorías aún más escandalosas, diseccionando cada detalle de su milagroso regreso y la boda interrumpida con su hermana menor. James se dirigió al aparador, sirviendo un líquido ámbar en un vaso de cristal con manos que delataban el más mínimo temblor. «Hablas de tu supuesta muerte y milagrosa resurrección como si relataras una escena medianamente interesante, Alexandra. 3 años. 3 años te creí muerta. Y ahora regresas el día de mi boda a mi prometida, tu hermana». El momento sugiere una crueldad deliberada. Alexandra levantó ligeramente la barbilla, respondiendo a su acusación con fría dignidad. «El momento no fue de mi elección, como tampoco lo fue mi ausencia. Pero noto que no niegas la eficiencia de tu recuperación, ni explicas por qué, de todas las mujeres elegibles en Inglaterra, elegiste a Catherine para reemplazarme». 6 meses antes, bajo un dosel de estrellas y farolillos de papel colgados en los jardines de la finca Pembroke, James Blackwood se encontraba en la periferia de un baile de verano al que había asistido a regañadientes después de 2 años, evitando tales frivolidades. Lord y Lady Pembroke habían sido persistentes en sus invitaciones, citando conexiones familiares que sobrevivían incluso a la muerte, hasta que la propiedad exigió su aceptación. El duque había llegado tarde, con la esperanza de hacer una breve aparición antes de retirarse a Londres,
pero se encontró inesperadamente demorándose mientras observaba a Catherine Pembroke al otro lado de la terraza. Ya no era la chica desgarbada que había servido como dama de honor en su boda. Catherine había florecido hasta convertirse en una joven dama serena de 21 años, su cabello dorado y ojos azules reminiscentes de los de Alexandra, pero distintivamente suyos. Se movía con gracia practicada entre los invitados, su risa ocasionalmente llegando a través del jardín hasta donde él estaba, el sonido despertando una atracción inoportuna que trajo consigo una culpa inmediata. Cada vez que sus miradas se cruzaban en la reunión, Catherine se sonrojaba encantadoramente. Una respuesta que delataba el enamoramiento infantil que había albergado por el esposo de su hermana, ahora transformado en un interés de mujer que Lady Pembroke estaba demasiado ansiosa por alentar. Alexandra querría que encontraras la felicidad de nuevo, su gracia, insistió Lady Pembroke mientras lo guiaba por el jardín de rosas, encontrando convenientemente a Catherine examinando una flor particularmente fina. ¿Y quién mejor para entender su pérdida que la familia que la compartió? La orquestación era transparente pero efectiva, pues Catherine poseía una dulzura que aliviaba su espíritu herido, su conversación salpicada de cuidadosas referencias a Alexandra que reconocían su ausencia sin caer en la melancolía. Durante toda la noche, Alexandra flotó como un fantasma entre ellos, su nombre un susurro en sus cuidadosas conversaciones, su memoria uniéndolos y, al mismo tiempo, interponiéndose entre ellos. Para cuando la orquesta tocó el último vals, James se encontró pidiendo la mano de Catherine, llevándola a la terraza iluminada por farolillos, donde otras parejas bailaban bajo el cielo de verano. Lady Pembroke observaba desde el borde de la terraza, la satisfacción evidente en su astuta mirada mientras observaba cómo su cuidadosa maniobra daba frutos. En las semanas que siguieron, James visitó a Catherine con creciente frecuencia, su conexión compartida con Alexandra creando una base de entendimiento que gradualmente evolucionó hacia un afecto genuino. Ella nunca lo presionó para que olvidara, sino que creó un espacio para su dolor mientras lo alentaba suavemente a volver a la vida, una habilidad que la hacía parecer sabia más allá de sus años. En ella, James encontró un bálsamo para su soledad, una conexión con la felicidad que una vez había conocido, y para el otoño, la sociedad susurraba sobre un compromiso inminente. Cuando finalmente le propuso matrimonio bajo los arces de Hyde Park, con sus hojas doradas como el cabello de Catherine, ella aceptó con lágrimas que hablaban tanto de alegría como de una persistente tristeza por su hermana, cuya aprobación ambos buscaban en silencio, incluso mientras se prometían el uno al otro, sin saber que al otro lado del océano, Alexandra luchaba a diario por regresar a la vida que ellos estaban reimaginando sin ella. El reloj de pie en el pasillo dio la medianoche, sus solemnes campanadas resonando por Westmoreland House, mientras Alexandra se encontraba en el umbral de lo que una vez fue su dormitorio. Ahora ocupado por Catherine, la luz de la luna se derramaba a través de las cortinas entreabiertas, iluminando a su hermana menor que estaba sentada al borde de la cama, aún con su vestido de novia, el cabello dorado suelto y cayendo alrededor de hombros que temblaban con sollozos silenciosos. Alexandra entró sin ser invitada, su mirada recorriendo la habitación donde los ecos de su vida anterior permanecían extrañamente entremezclados con las posesiones de Catherine. Su propio cepillo de plata para el cabello aún ocupaba el tocador junto a los frascos de perfume de Catherine. Su chal favorito estaba sobre una silla, sus acuarelas colgaban junto a nuevos paisajes del estilo más suave de Catherine, una representación visual de cuán completa pero incompletamente había sido reemplazada. Catherine levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas, un retrato de culpa y miedo mientras se ponía de pie con inseguridad, las manos entrelazadas ante ella como un penitente en oración. «Alexandra», susurró,
la única palabra portadora de preguntas que no se atrevía a articular. Alexandra cerró la puerta detrás de ella con deliberado cuidado, sus movimientos controlados aunque la rabia y la traición corrían bajo su exterior compuesto. Sobreviví a piratas, a la fiebre y a 2 años en una isla remota, esperando un rescate que nunca llegó, solo para encontrar a mi marido en los brazos de mi hermana y a mi madre orquestando el enlace, declaró, su voz tranquila pero cortante mientras se adentraba en la habitación, las yemas de sus dedos rozando los muebles familiares ahora reclamados por otra. Catherine se estremeció como si la hubieran golpeado físicamente, retrocediendo hasta que sus piernas toparon con el borde de la cama que una vez fue el lecho conyugal de Alexandra. «Te creía muerta», protestó débilmente. «Todos lo creímos. La capa, la sangre en las rocas». James estuvo inconsolable durante meses. Alexandra soltó una risa amarga, levantando una pequeña figurilla de porcelana de la repisa de la chimenea, una bailarina que había comprado en París durante su luna de miel. «La sangre era mía», reconoció, estudiando la delicada figurilla antes de devolverla a su lugar. «Fui atacada en los acantilados por hombres que buscaban un rescate, aunque obtuvieron más de lo que esperaban cuando su barco fue interceptado por las autoridades coloniales cerca de Madagascar. Desafortunadamente, se me consideró parte de su tripulación en lugar de una cautiva, y pasé meses demostrando mi identidad antes de conseguir pasaje en un buque mercante, solo para naufragar y llegar a la orilla de una isla inexplorada. Cada palabra golpeó a Catherine como un golpe físico, su rivalidad imaginaria con un fantasma transformándose horriblemente en el conocimiento de que mientras ella se había estado insertando gradualmente en la vida de Alexandra, su hermana había estado luchando por sobrevivir contra probabilidades imposibles. «Qué conveniente para todos que me declararan muerta en lugar de desaparecida», continuó Alexandra, su tono conversacional aunque sus ojos ardían con fría furia. «Qué afortunado que mi muerte liberara a James para buscar consuelo en brazos familiares. Y qué eficiente por parte de madre asegurarse de que esos brazos te pertenecieran». 3 días después de que Alexandra Pembroke hubiera resucitado de entre los presuntos muertos para detener una boda, su nombre dominaba todas las conversaciones en los salones de Londres, los clubes de caballeros y las dependencias de los sirvientes por igual. Los periódicos de la mañana yacían esparcidos sobre el escritorio de caoba en el estudio del duque de Westmoreland, sus audaces titulares proclamando variaciones del escándalo con relatos cada vez más adornados, algunos sugiriendo que Alexandra se había escondido en Inglaterra todo el tiempo, otros afirmando que había sido mantenida cautiva por piratas del Mediterráneo que exigían un rescate que el duque se había negado a pagar. James Blackwood estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia continuaba su implacable asalto sobre Londres, como si los mismos cielos juzgaran su difícil situación, su rostro demacrado por noches de insomnio pasadas paseando por estos mismos suelos. Lord Hartwick, su amigo más antiguo desde los días de Eton, ocupaba el sillón de cuero frente al escritorio, su expresión grave mientras examinaba los periódicos y la bandeja del desayuno intacta a su lado. Las últimas 72 horas habían transformado Westmoreland House en una fortaleza y una prisión a la vez. Con sirvientes instruidos para rechazar el flujo de visitantes que traían una curiosidad apenas velada disfrazada de preocupación, mientras que adentro 3 personas se evitaban mutuamente con cuidadosa precisión. Catherine recluida en el ala este, Alexandra instalada en los aposentos de invitados y James atrapado entre el deber y el deseo sin un camino claro a seguir. «Legalmente, Alexandra sigue siendo tu esposa», declaró Hartwick, dejando a un lado el periódico de la mañana con una mueca de disgusto por su morbosa especulación. «La pregunta es si tu corazón realmente ha transferido su lealtad».
James se pasó una mano por el cabello despeinado, su anillo de bodas nunca quitado durante los 3 años de presunta viudez, enganchándose momentáneamente en los mechones oscuros. La sociedad espera que dé la bienvenida a Alexandra sin dudarlo, respondió, su voz áspera por demasiado whisky y muy poco sueño. Después de todo, la lloré públicamente. Hablé de una pérdida irreemplazable y vestí de negro durante 1 año entero. Qué ansiosos están por presentar a Catherine como la hermana intrigante en lugar de reconocer la posición imposible en la que todos nos encontramos. Lord Hartwig se levantó, cruzó al aparador para servir 2 vasos de brandy a pesar de la hora temprana, y le entregó uno a su amigo con la facilidad de una larga familiaridad. Lady Jersey ya ha retirado su invitación a la familia Pembroke para su baile de la próxima semana, señaló, mientras que a Lady Catherine se la pinta como víctima o villana dependiendo del salón que se frecuente. Tu reputación pende igualmente de un hilo, dependiendo de tus próximas acciones. El duque aceptó el brandy, pero no bebió. En su lugar observó el líquido ámbar atrapar la luz de la mañana, como si pudiera contener respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Había amado a Alexandra una vez, con la intensidad apasionada de la juventud, aunque ese amor se había enfriado considerablemente antes de su desaparición. Catherine había despertado sentimientos que él creía permanentemente extinguidos, su naturaleza gentil sanando heridas que había llevado durante años. Ahora el deber y el honor exigían que se comprometiera de nuevo con una esposa que había enterrado en su corazón, mientras que su corazón despierto lo arrastraba hacia un futuro repentinamente transformado en una imposibilidad. El amanecer pintaba el cielo del este con delicados tonos de rosa y oro, mientras Alexandra caminaba por los sinuosos senderos del jardín de rosas de la finca Westmoreland, el rocío humedeciendo el dobladillo de su vestido de mañana prestado. El jardín había sido una vez su orgullo. Cada arbusto plantado y cuidado por sus propias manos enguantadas durante esos primeros años de matrimonio, cuando se había entregado a convertirse en la duquesa perfecta. Ahora variedades desconocidas florecían donde antes habían estado sus amadas rosas de Damasco, los bordes reorganizados, según los patrones simétricos preferidos de Catherine, los bancos de piedra reubicados para captar diferentes ángulos de la luz del sol. Alexandra deslizó sus dedos sobre una rosa blanca, notando que las espinas habían sido meticulosamente podadas, un detalle que le pareció extrañamente simbólico de cómo Catherine había suavizado las asperezas de la vida que Alexandra había dejado atrás. El suave crujido de la grava anunció otra presencia, y se giró para encontrar a James de pie en la entrada del jardín, vestido para montar a caballo, aunque la hora era inusualmente temprana para él, lo que sugería que él también había encontrado el sueño esquivo. Por un momento ninguno habló, el sol naciente proyectando largas sombras entre ellos mientras los pájaros comenzaban su coro matutino desde los olmos cercanos. «Nunca antes estabas despierta a esta hora», observó finalmente, su voz cuidadosamente neutral, aunque sus ojos seguían sus movimientos con una cautela que bordeaba la fascinación. «Rara vez dormía después del amanecer en la isla», replicó ella, continuando su recorrido por el jardín, notando cambios a cada paso. Cuando la supervivencia depende de recolectar alimentos antes de que el calor del día se vuelva insoportable, uno se adapta rápidamente a nuevos patrones. James se puso a caminar a su lado, lo suficientemente cerca para conversar, pero manteniendo una cuidadosa distancia que reconocía el abismo entre ellos. «Hablas de tu terrible experiencia con una compostura notable», señaló, estudiando su perfil como si buscara a la mujer con la que se había casado en esta extraña que llevaba su rostro. «La Alexandra que conocí se habría derrumbado bajo tales dificultades». «No soy la chica obediente e ingenua con la que te casaste, James», respondió ella.
deteniéndose junto a una fuente de mármol que Catherine había encargado para reemplazar el prado de flores silvestres preferido de Alexandra. Esa Alexandra se ahogó en el canal, aunque su cuerpo no lo hiciera. Un silencio se extendió entre ellos, llenado por el suave chapoteo de la fuente y los recuerdos de quienes habían sido el uno para el otro. James observó cómo ella, inconscientemente, enderezaba los hombros y levantaba la barbilla, manifestaciones físicas de un acero interior forjado a través de circunstancias que él apenas podía imaginar. Reconocía poco de la esposa de sociedad protegida que una vez había buscado su aprobación para cada decisión, desde la selección del menú hasta la elección de los vestidos. Esta mujer ante él se comportaba con la confianza de quien había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había salido victoriosa. Los senderos del jardín que añadiste en la esquina oeste no siguen ningún patrón lógico, comentó él, la observación mundana un evidente retroceso de un territorio emocional más peligroso. Siguen las constelaciones que usaba para navegar. Lo corrigió Alexandra, un fantasma de su antigua intimidad surgiendo brevemente mientras añadía: algunos cambios son mejoras, James, no meramente diferencias que lamentar. La inquietud sacó a James de la cama mucho después de la medianoche, los ecos de las conversaciones con Alexandra y Lord Hartwick atormentándolo por igual. Buscando una distracción, se encontró en su estudio privado adyacente a su dormitorio, un santuario al que pocos tenían permitido entrar. Un fuego ardía bajo en la chimenea, proyectando largas sombras por la habitación mientras clasificaba metódicamente la correspondencia que se había acumulado durante los preparativos de la boda. Debajo de una pila de documentos legales yacía una pequeña llave de latón que no reconoció de inmediato, aunque algo en su diseño ornamentado le trajo un recuerdo. Girándola pensativamente entre sus dedos, se dio cuenta de que era la llave del escritorio de Alexandra, una delicada pieza de palisandro que había sido trasladada a un almacén después de su presunta muerte, considerada un recordatorio demasiado doloroso para permanecer a la vista. Impulsado por un impulso que no supo nombrar, James recuperó el escritorio de una cámara en desuso, donde Catherine lo había relegado, regresando a sus habitaciones donde la luz del fuego atrapaba la rica pátina de la madera pulida por las manos de Alexandra. La cerradura giró suavemente a pesar de los 3 años de desuso, revelando compartimentos que contenían su correspondencia personal, tarjetas de visita y hojas de papel de carta sin usar con sus iniciales grabadas. Al no encontrar nada de importancia, estuvo a punto de abandonar su búsqueda cuando sus dedos descubrieron una ligera irregularidad en la veta de la madera del cajón central. Presionando con cuidado, activó un mecanismo oculto que reveló un compartimento secreto que contenía un diario encuadernado en cuero que nunca antes había visto. La primera entrada estaba fechada poco después de su boda, la caligrafía inconfundiblemente de Alexandra, aunque más segura que su habitual escritura cuidadosa. Mi marido ve a la duquesa que creó, nunca a la mujer que hay debajo. Leyó en silencio, la garganta apretada por las palabras escritas por una esposa que se dio cuenta de que nunca había conocido realmente. Quizás por eso me siento atraída por los acantilados, donde finalmente puedo respirar sin las restricciones de la sociedad. Página tras página revelaba a una mujer que luchaba contra los confines de su papel, una mente inteligente que se asfixiaba bajo el peso de las expectativas sociales y un marido demasiado preocupado por moldear a la duquesa perfecta como para notar a la mujer que se desvanecía ante él. Mientras el fuego se extinguía hasta convertirse en brasas y la noche daba paso a la luz gris del amanecer que se aproximaba, James leyó sobre la creciente desesperación de Alexandra, sus intentos de captar su interés en sus pensamientos en lugar de simplemente en su desempeño de deberes, su soledad dentro de un matrimonio que parecía perfecto para los observadores externos, pero que la dejaba profundamente aislada. La última entrada,
fechada el mismo día de su desaparición, contenía palabras que lo atormentarían en los años venideros. James nunca verá más allá del papel que creó para mí. Había escrito Alexandra, su caligrafía habitualmente precisa, inusualmente agitada. Los acantilados me llaman con más fuerza cada día, prometiendo una libertad que no puedo encontrar en esta jaula dorada. Si algo me sucediera, ¿alguien lloraría a la mujer o simplemente a la duquesa? El diario se deslizó de sus dedos mientras los primeros rayos de sol rompían el horizonte, iluminando el rostro de un hombre que se enfrentaba a la devastadora posibilidad de que la desaparición de su esposa pudiera no haber sido del todo accidental, y que el dolor que había procesado tan eficientemente había sido por una mujer que existía principalmente en su imaginación. Un trueno se estrelló contra las ventanas de Westmoreland House mientras James encontraba a Alexandra en la biblioteca, su silueta recortada contra los destellos de los relámpagos que iluminaban momentáneamente la habitación con una dura luz blanca. Estaba de pie frente a la chimenea, una mano apoyada en la repisa bajo el severo retrato del anterior Duke, el padre de James, cuyos ojos pintados parecían observar con perpetua decepción mientras su hijo se acercaba con el diario de Alexandra aferrado en sus dedos de nudillos blancos. «Encontré tus escritos», declaró sin preámbulos, su voz tensa por la emoción contenida durante demasiado tiempo, observando cómo ella se volvía para enfrentarlo, el reconocimiento y luego la resignación cruzando sus facciones al ver lo que él llevaba. 3 días de coexistencia incómoda habían mantenido una apariencia de civilidad que ahora se hacía añicos como el relámpago que partía el cielo afuera, dejándolos expuestos a verdades que ambos habían evitado. «¿Te caíste o saltaste ese día, Alexandra?», preguntó, la pregunta suspendida entre ellos como el momento entre el relámpago y el trueno, cruda y terrible en sus implicaciones. «¿Acaso importa?», replicó ella, su voz despojada de su cuidadosa compostura. «Parecías aliviado de librarte de una esposa que no te dio un heredero y hacía demasiadas preguntas». James se estremeció como si lo hubieran golpeado, la lluvia que azotaba las ventanas igualando la tormenta de emociones que cruzaban sus facciones. La cuidadosa máscara de autoridad ducal desvaneciéndose para revelar al hombre que había debajo. «Te lloré», insistió, avanzando hasta que apenas unos pies los separaban, el calor del fuego calentando un lado mientras el frío de la verdad escarchaba el otro. «¿Lloraste a la mujer o a la duquesa?», desafió Alexandra, sus ojos reflejando la luz del fuego y lágrimas no derramadas mientras señalaba el diario. «Nunca me conociste, James, nunca viste más allá del papel que creaste. Traté de ser lo que querías, lo que tu padre te dijo que una duquesa debía ser, hasta que ya no pude reconocerme cuando me miraba en el espejo». El retrato sobre ellos pareció hacerse más grande a la luz del fuego, la mirada desaprobadora del anterior duque, un peso palpable en la habitación donde su hijo ahora enfrentaba verdades que había pasado 3 años evitando. «Me estaba ahogando en nuestro matrimonio mucho antes de desaparecer», continuó Alexandra, su voz quebrándose en la confesión, la compostura de los últimos días dando paso a una honestidad forjada en el aislamiento y la supervivencia. «Cuando esos hombres me atacaron en los acantilados, una parte de mí dio la bienvenida al caos. Dio la bienvenida a cualquier cambio de la sofocante perfección que exigías. Lo que ninguno de los dos reconoció en voz alta, pero ambos entendieron en ese momento de claridad brutal, fue la pregunta esencial que acechaba bajo su confrontación. No si Alexandra había tenido la intención de acabar con su vida ese día en los acantilados, sino si alguno de los dos realmente deseaba reclamar un matrimonio que había sido más actuación que asociación, más deber que amor, una jaula dorada que los había atrapado a ambos en roles que ninguno había elegido para sí mismo, pero que ninguno había sido lo suficientemente valiente como para rechazar.
3 semanas después de que Alexandra Pembroke regresara de entre los muertos, el salón de Westmoreland House fue testigo de una reunión sin precedentes, mientras James se encontraba de pie frente a la chimenea de mármol, su abogado sentado en un pequeño escritorio cercano con documentos desplegados ante él. Retratos de los anteriores duques de Westmoreland cubrían las paredes como jueces silenciosos, sus rostros severos observando mientras ambas hermanas Pembroke entraban a la hora señalada. Catherine pálida y resignada con un vestido gris paloma que hacía juego con el cielo de Londres. Alexandra compuesta con una seda azul oscuro que enfatizaba la determinación de sus hombros. Ninguna de las hermanas reconoció a la otra mientras tomaban asiento en lados opuestos de la habitación, la distancia entre ellas midiendo más que un mero espacio físico, mientras el abogado se aclaraba la garganta incómodamente en el tenso silencio. James había pasado estas 3 semanas en profunda reflexión, consultando a expertos legales sobre la situación sin precedentes mientras evitaba por completo a la sociedad, su ausencia de los clubes y salones, alimentando una especulación que se volvía más salvaje con cada día que pasaba. Las he convocado aquí para compartir mi decisión con respecto a nuestras inusuales circunstancias. Comenzó, su mirada moviéndose entre las 2 mujeres que, cada una a su manera, habían moldeado su comprensión de sí mismo. Me casé con una mujer que apenas conocía y lloré a una esposa que nunca entendí realmente. Continuó, su voz firme aunque la emoción subrayaba cada palabra. No puedo cometer el mismo error 2 veces. Catherine miraba fijamente sus manos entrelazadas, las lágrimas acumulándose pero sin caer, una imagen de tranquila dignidad en lo que claramente anticipaba como sus últimos momentos como casi duquesa. Alexandra observaba a James con la evaluación cautelosa de quien había sobrevivido a probabilidades imposibles y lo haría de nuevo sin importar su decisión, su expresión no delatando nada de sus pensamientos. Después de consultar extensamente con mi abogado, he determinado el curso más honorable, declaró James, asintiendo al hombre mayor que adelantó documentos que requerían firmas. Nuestro matrimonio se basó en un malentendido mutuo y expectativas incumplidas, Alexandra. Aunque legalmente vinculante, nunca fue la asociación que ninguno de los 2 merecía. Te proporciono un acuerdo que asegura tu completa independencia financiera de por vida, un arreglo que mi abogado me asegura no tiene precedentes en su generosidad. En cuanto a nosotros, Catherine, continuó, dirigiéndose a la hermana menor cuyos ojos ahora se levantaron para encontrar los suyos, construimos nuestra conexión sobre un dolor compartido por una mujer que vivía. Cualquier afecto genuino que creció entre nosotros brotó de un suelo falso. No puedo, en buena conciencia, proceder con el matrimonio cuando ese fundamento ha sido tan completamente socavado. Ambas hermanas miraron a James con expresiones idénticas de asombro al comprender que no estaba eligiendo a ninguna, sino liberando a los 3 de la enredada red de obligación, expectativa y malentendido que los había unido. El abogado se ocupó discretamente de los papeles, evitando la intensidad de las emociones que llenaban la habitación, mientras James Blackwood, 6º duque de Westmoreland, finalmente se alejaba de los roles que su padre había exigido y la sociedad había esperado, eligiendo en su lugar el camino más difícil de la honestidad y la autodeterminación. El sol del Mediterráneo doraba las olas mientras Alexandra Pembroke se encontraba en la proa del buque mercante Minerva, su pasaje a Florencia pagado con el sustancial acuerdo que ahora aseguraba su independencia. Había pasado un año desde que su dramático regreso había trastocado 3 vidas y escandalizado a la sociedad londinense. Un año de negociaciones legales, especulaciones susurradas y, finalmente, libertad. La brisa primaveral traía sal y promesa mientras levantaba mechones de su cabello, ahora peinado de forma sencilla,
sin los elaborados arreglos que se esperaban de una duquesa inglesa. Alrededor de su cuello brillaban los zafiros de su madre, parte del acuerdo que James había insistido en que aceptara, su peso un recordatorio de cadenas rotas en lugar de lazos mantenidos. En sus manos sostenía su última carta, el papel crujiente contra sus dedos mientras releía palabras que confirmaban la ruptura final de su conexión. La anulación está finalizada, había escrito él con su letra decidida. Westmoreland ha proporcionado tu acuerdo como se prometió. Catherine ha regresado al campo. Me encuentro inesperadamente agradecido por tu regreso, no para reanudar nuestro matrimonio, sino para terminarlo finalmente con honestidad. La carta no contenía recriminaciones, ni culpas por el escándalo que lo había visto retirarse temporalmente de la sociedad, así como tampoco contenía declaraciones románticas o lamentos por caminos no tomados. Al igual que la propia Alexandra, James había emergido de su terrible experiencia compartida con una comprensión más clara de sus propias necesidades y deseos, eligiendo la reflexión solitaria sobre los apegos apresurados. La sociedad finalmente había encontrado nuevos escándalos para ocupar su interés. Aunque Alexandra ocasionalmente recibía correspondencia de antiguos conocidos que expresaban curiosidad sobre su nueva vida, sus cartas eran intentos apenas velados de recopilar chismes en lugar de una genuina preocupación por su bienestar. Dichas cartas quedaban sin respuesta mientras ella se enfocaba en el futuro que ahora reclamaba para sí misma, financiado por el acuerdo que la transformó de esposa dependiente a mujer de medios independientes. El capitán se acercó, informándole que atracarían en Livorno al anochecer. Su trato respetuoso sin la excesiva deferencia que una vez se le otorgaba debido a su título. Alexandra expresó su agradecimiento con la confianza natural de una mujer que había negociado su propio pasaje y planeado su propio viaje, sin necesidad de parientes masculinos que le allanaran el camino o aprobaran sus decisiones. En su baúl, en la bodega, yacían diarios llenos de observaciones y bocetos de su tiempo en la isla, material para el libro que planeaba escribir, añadiendo su voz al pequeño pero creciente número de escritoras de viajes que documentaban mundos más allá de los salones ingleses. Mientras Italia se alzaba en el horizonte, su costa dorada bajo la luz de la tarde, Alexandra cerró la carta de James y la guardó en su bolsillo, un capítulo final de una historia que la había moldeado, pero que ya no la definiría. La mujer que una vez se había ahogado bajo el peso de la corona de una duquesa, ahora se erguía alta, con el rostro vuelto hacia nuevos horizontes, respirando profundamente la libertad que había ganado a través de la supervivencia. La determinación y el coraje de reclamar su propia vida sin importar el juicio de la sociedad.